Bueno, desafortunadamente me olvidé que no estaba grabando. Entonces ya estoy grabando ahorita. Como les seguía diciendo, igual los otros cursos es lo mismo. Así que espero no olvidarme en ellos. Bueno, entonces este de aquí, cuando x tiende a 3, que es aquí, por la izquierda tiende a -1 y por la derecha también tiende a -1, entonces sí existe y es -1. Entonces aquí no existía porque era diferente. ¿Ya? Y ahí estaría, por ejemplo, gráficamente. Entonces aquí me piden primero bosquejar esta gráfica. A ver, ya sabemos cómo bosquejar esto. Esto es x cuadrado. El +1 la sube un punto. Y solo quiero lo menor que 0, entonces sería aquí. De aquí. Y es menor o igual, entonces aquí cerrado. Sería algo así. Y lo mayor que 0 sería x menos 3, es una recta. X menos 3 sería por acá abajo. Abierto. Y sería así. Entonces ya está la gráfica hecha. Bueno, aquí está un poquito chueco porque debería ser 3 justito. Ahí está. Perfecto. Y me piden a ver si existe esto. Entonces el límite de f de x cuando x tiende a la izquierda, cuando x tiende a 0 por la izquierda, es esta partecita. Vemos que tiende a 1. Entonces este es 1. Cuando x tiende a hacerlo por la derecha, acá, 0 por la derecha, sería -3. Y cuando x tiende a 0, no existe. Porque ya vimos que son diferentes. Tanto a izquierda por derecha. ¿Ya? Bueno, esto de aquí deben ser las propiedades que ya han visto. Se las dejo porque creo que no tendremos tiempo para terminar si la resuelvo. Si no, la resuelvo si hay tiempo. Entonces, vamos a ver así continuidad. Entender el concepto de continuidad y aplicar el concepto. Entonces, continuidad, como ya vimos una introducción, es cuando no existen esos saltos. Por ejemplo, en este caso, aquí hay un salto. Aquí también hay un huequito. Y aquí está todo bien. Entonces, como les dije, recuerden que para que sea continuidad, el límite tiene que existir en ese punto. Aquí no existe, entonces no es continuo. El límite en ese punto tiene que existir porque por la izquierda es un valor y por la derecha es otro valor distinto. Acá tenemos que el límite existe porque por la izquierda tiene un valor, por la derecha también tiene ese mismo valor, entonces el límite existe, pero en ese punto justo yo definí el valor de f de x en otro punto. Entonces esto de aquí no es continuo tampoco. Entonces para que sea continuo, el límite debe existir y la f en ese punto tiene que ser ese valor que es el límite. Entonces eso es lo que ya vimos. En estos dos son discontinuos y en este sí es continuo. Entonces la definición aquí dice, básicamente para que sea continuo tiene que cumplirse eso, que, bueno, que esté definida, que f de x esté definida en C, es decir, que tenga su valor en el conjunto de llegada, tal que y es igual a f de C. Básicamente, por ejemplo, bueno, en todos cumple. Entonces que existe ese valor, que existe f de C, mejor dicho, que el límite en x exista, en x igual C exista, y que justamente el valor de f de c sea igual a ese límite, que es lo que acabamos de ver acá. Entonces, si no se cumple ni una de estas condiciones, bueno, si una de esas condiciones no se cumple, entonces no es continuo. Es discontinuo en x igual c. Ya, también tenemos la continuidad lateral. O sea, es decir que si el límite por la izquierda es igual a f de a, entonces continúa por la izquierda y por la derecha. Si el límite cuando tiende a b por la derecha es igual a f de b. Y continuidades en un intervalo
Si es continua en cada punto por el intervalo, en cambio es continua en un intervalo abierto. Un intervalo cerrado es si es continua en cada intervalo y también es continua por la derecha en A y por la izquierda en B. Entonces aquí un clásico ejercicio. Bueno, me piden determinar si esta función es continua. Entonces sabemos que para que sea continua en 2, ambos límites tienen que existir y ambos límites deben existir. Bueno, o sea, por la izquierda y por la derecha debe existir, es decir, el límite como tal debe existir y la función evaluada en ese punto debe ser ese valor del límite. Entonces calculamos, bueno, primero calculan f igual 2, que tendría que usarlo de acá arriba, que sería 3. Y ese 3 debe ser el valor del límite de la función. Entonces calculan los límites laterales que deberían ser iguales con las propiedades que ya vimos de límites y queda que efectivamente son iguales. Por lo tanto, y efectivamente es igual al valor de la función en ese punto, entonces sí es continua en x igual 2. Otro tipo de ejercicio, por ejemplo, es que te pidan qué valor debe ser en x para que esa función sea continua. Entonces, ¿cómo determino eso? Pues, por ejemplo, debería sacar en este caso el límite. Por ejemplo, esta función sabemos que no está definida en x igual 1. Este gráfico no está definida en x igual 1 porque si no sería 0/0 una indeterminación. Entonces yo lo que quiero saber es qué valor debo ponerle a en 1 para que sea continuo. Entonces para hacer eso debo sacar el límite de f de x cuando x tiende a 1 y ese valor es el que le pondré a f de 1. Y por definición esa función sería continua. Entonces, por ejemplo, que es lo que lo que acabo de decir, para que f de x sea continua, el límite cuando x tiende a 1 de f de x debe ser justamente f de 1. Entonces saco este límite, que si lo puedo sacar, que recuerden que esto de aquí es determinación 0/0, entonces para sacar el límite yo puedo factorizar y sacar la indeterminación, y ahí simplemente reemplazo en 1, me va a quedar 1, bueno, aquí está. ¿Y ese menos desapareció? ¿O qué pasó? Aquí parece que hay un error. No sé en la gráfica. No sé en Lo la gráfica. borraron. Sí, desapareció de la nada el menos que está ahí. Entonces, miren, aquí hay un error. Si ven que este libro tiene errores. Vamos a ver si es verdad. Voy a hacer la gráfica. Por eso me voy a ayudar de GeoGebra. Vamos a ver si es verdad o no. Y para que vean qué es eso, qué es lo que es eso de redefinir. Que es básicamente llenar el hueco que falta. Entonces, por ejemplo, 1 menos x al cuadrado, x menos 1. Uy, mi computadora. Se quedó GeoGebra. Ya. Entonces 1 menos x dividido para x menos 1. Entonces me piden el punto igual 1, ¿no? Ajá. Uy, no se ha anotado aquí. Bueno, déjenme. A ver, entonces esta función. Por si acaso, profesor, no estamos viendo. No, yo sé. Estoy hablando de esta función que está aquí. Es que lo malo es que en GeoGebra yo, pues, esperaba que si, yo recordaba que sí dejaban, sí te mostraban el hueco, donde no está determinado que es en x igual 1, pero ahorita que veo el gráfico no veo ese hueco. O sea, es infinitamente pequeño, obviamente.
pero esperaba que sí se vea, no se ve. Pero bueno, la gráfica, no hay necesidad de compartirla. Es la siguiente. Aquí cuando x igual 1, menos 2 tiende. Entonces aquí, en ese punto no está determinado y es una recta. Entonces esta es la gráfica de f de x. Y básicamente esto que estamos haciendo es llenar ese hueco. O sea, decir, bueno, en f de x igual 1, ese valor debe ser menos 2. Sí, está mal, falta aquí el menos. Menos y menos. O sea, aquí se los pongo. Entonces básicamente estás llenando ese hueco diciendo, aquí sí está definido. En f de 1 es menos 2 y ya está lleno. Y entonces ahí la función se convierte en continuo. ¿Ya? O sea, aquí es menos 2. Y ya tenemos la continuidad. Claro, obviamente eso se puede hacer si es casi como vemos con un huequito. Porque si fuera una asíntota, entonces olvídate, eso no lo vas a hacer continuo nunca. Si fuera una asíntota. Entonces aquí vamos siguiendo con más ejercicios. Y claro, para que puedas hacer esto, el límite debe existir. Obviamente si estás por la izquierda un valor y por la derecha otro valor, entonces no hay forma de que hagas continuo eso. Entonces, por ejemplo, te permiten si es continuo en estos intervalos, en 1,3. Ya la función signo. Recordemos que la función signo es esta función que es aquí, aquí y acá. Signo de x. Entonces de 1,3, que sería por aquí, vemos que sí es continua. De hecho, es idéntico en el valor de 1. Y por lo tanto f de x, f es continua en 1,3. Pero creo que en menos 1,1 no es continua porque tiene este valorcito que está aquí. Recordemos que en 1 menos 1, aquí en este valorcito, aquí podemos ver que el límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda, de signo de x, es igual a menos 1. Pero el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, de signo de x, es igual a 1. Entonces ahí el límite no existe y por lo tanto no hay forma de que hagas continua esa función, porque este límite no existe en ese punto. Y gráficamente vemos que lo que pasa es que hay un salto ahí. Aquí te puse un ejemplo de continuidad de este punto. Esta función no tiene definidos sus valores en 1 y en 2. Aquí puedes ver que, por ejemplo, en 1 sí se puede definir continuidad, pero en 2 va a haber un problema. Puedes factorizar aquí, por ejemplo. Puedes ver que en 1 es lo que se llama ¿cómo es que se llama esto que les dije? Una discontinuidad, no, a ver, removible. Una indeterminación removible. O sea, puedo simplificarla en x igual 1. Entonces ahí sí podría en teoría poner un valor, porque el límite cuando f de x tiende a 1 es igual a menos 3, o sea, existe. Pero el problema es cuando x tiende a 2, en realidad se va hasta más infinito y menos infinito. Y aquí el límite no existe. Entonces, en f sí va a ser continuo en x igual 1 porque el límite que dijeron, el valor de f de 1 que dijeron que es menos 3 es igual al límite, pero en 2 no, porque el valor que dijeron que es en f de 2, que es 4, no es igual al límite, bueno, porque no existe ese límite. Entonces es continua para todos los reales menos el menos 2. Entonces básicamente eso te están diciendo de que determine dónde es continua. Puedes ver que es continua en todos los reales menos el 2, porque en 2 tienes una asíntota vertical y ahí no hay forma de que sea continua. Ya vamos a ver estos ejercicios. Ahí hay falta de derivar nomás. Entonces sí. Entonces, mire, por ejemplo, aquí la definición de continuidad, ya sabemos que lo que hemos visto es necesario esto aquí. Este es lo que dijimos que no era suficiente. Esto estaba mal, el ejercicio de control de lectura.
y esta también. Entonces, miren, aquí les ponen, complete sus espacios en blanco. F de 1, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale F de 1? Según la gráfica. Correcto, 2. F de 1 es 2. Porque aquí F de 1 vale 2. El límite de F de X cuando X tiende a 1, bueno, primero tienes que ver si existe y luego tienes que ver el valor. Entonces, por la izquierda, ya saben que para ver el límite tengo que fijarme en los alrededores de ese punto, no en el punto. El punto no me interesa en el límite. Entonces, veo los alrededores del punto, veo que la función tiende a 1 por la izquierda cuando X tiende a 1 y la función tiende a 1 por la derecha cuando X tiende a 1. Por lo tanto, el límite sí existe y es igual a 1, porque es idéntico por la izquierda y por la derecha. Y ahora f de x, f es continuo de x igual 1. Según viendo esto, no, porque no son iguales. Y en el gráfico también se ve claro que no, porque tienes ese salto que está ahí. Entonces no es continuo. Acá me dicen que g de 1, ¿cuánto vale? 0. Límite de x tiende a 1. ¿Existe o no existe? Pues miren, por la izquierda tiende a 1, por la derecha tiende a 2. Entonces esto no existe, porque no es igual. Y si ya no existe, ya sé que no es continua. Mm, Porque para que sea continua tiene que existir y tiene que ser igual al que está aquí arriba. Y acá, entonces el h de 1 es 1, lo puedo ver. Límite de x cuando tiende, límite de h de x cuando x tiende a 1. Por la izquierda, 1. Por la derecha, también va 1. Entonces, es 1. Ya saben que tengo que fijarme en h de x, es decir, en el valor de y. La función cuando x tiende a 1 tiende a y igual 1 por la izquierda y cuando por la derecha también tiende a y igual 1, entonces por eso es este 1 que está aquí. No es el mismo que está aquí abajo, por si acaso. Coincidentemente aquí son idénticos. Entonces, como son iguales, sí es continuo. Y lo puedo ver en la gráfica que efectivamente no hay ningún salto ni nada raro por el estilo. En GD, ¿por qué? Ah, ya, porque miren, aquí está el puntito. Dense cuenta que aquí es abierto, es decir, no está incluido el 0, aquí es abierto, no está incluido el 0, pero acá abajo está el puntito. Por eso G de 1 es 0. G de 1 es 0. ¿Ya? Entonces tengo que fijarme en eso. ¿Ya? Entonces esto aquí de teoría, no quiero saber de teoría, bueno, sí es importante saberlo, pero ya después lo ven en el libro. Entonces aquí vamos a resolver este. Me dicen que bosqueje y determine si es continua. Entonces bosquejo esto. Entonces, por ejemplo, ¿cómo haría yo este bosquejo? Pues la manera más fácil es técnica de graficación. Entonces esto de aquí, no, sí, sí. X al cuadrado menos 2x, la mitad al cuadrado es 1, más 1 menos 1. Entonces aquí esto sería x menos 1 al cuadrado menos 1. Entonces aquí esto de aquí sería la parábola 1 a la derecha y 1 abajo. Entonces sería aquí. 1 a la derecha, 1 abajo. Y ahí hago la parábola. Entonces la parábola sería, no, pues es menor o igual que 2. Entonces esto de aquí no va. No, sí, menor o igual que 2 aquí. Entonces sería aquí. Este es el vértice. Y sería hasta aquí. Sería básicamente aquí. Ahí está. Y por la izquierda sería también así. Y luego se va hasta acá arriba como parábola que es. Entonces ya está la parte de la parábola. Y esta es una línea recta. X igual 2. Bueno, de hecho, también uso técnicas de graficación. La identidad de X. Luego le bajo 2. Entonces se baja 2 unidades y te queda... Ay, chamadre, no hay espacio. A ver aquí.
Aquí. Entonces aquí justito. Y ahí estaría la gráfica. Esa sería la gráfica. Esta parábola es la de arriba y esta que es la recta. Entonces me pregunta si es continua. En todo su dominio, pues viéndola puedo ver que efectivamente es continua. Así nada más. Viéndola yo puedo ver que efectivamente es continua porque no hay saltos. Dense en cuenta que aquí la parábola por sí es continua. Y aquí donde hay el salto, el cambio, o sea, el límite por la izquierda es 0 y el límite por la derecha también es 0. Y justamente en ese punto está definido que f de 2 es igual a 0 por la de acá arribita. Por lo tanto, sí es continua. Ya que el límite cuando x tiende a 2 de f de x es igual a 0. Entonces, como si son iguales, sí es continua. Y puedo verlo gráficamente que efectivamente no hay saltos. Ya. Entonces vamos a ver finalmente la derivada. La gran derivada. ¿Qué es la derivada? Entonces la derivada es un concepto muy importante en ingeniería. ¿Sí? Es muy importante. Básicamente todas las ingenierías la utilizan. Es básicamente lo que te convierte en ingeniero. Bueno, no tanto así, pero es muy importante. Vamos a ver primero la interpretación geométrica de una derivada. Entonces, ¿qué es la derivada? Aquí lo malo es que la gráfica no se ve. La derivada es la pendiente de la recta tangente a una función en un punto. Entonces, por ejemplo, eh, aquí lo que están haciendo es te dan en la gráfica. Entonces te dicen, yo quiero saber, por ejemplo, en este punto, digamos que, bueno, en este punto quiero saber ¿qué es la derivada? La derivada es la pendiente de la recta tangente. O sea, ya sabemos que la recta tangente es la recta que toca la función en un punto. Entonces la derivada de la función en este punto, es la pendiente de la recta tangente a ese punto mismo. Entonces, ¿cómo se lo obtiene? Pues se lo obtiene de la siguiente manera. Entonces tú lo que hacen es decir, bueno, entonces tengo el punto donde quiero obtener la derivada y defino otro punto cualquiera. Y hago la recta entre ambas. Obviamente esa no es la derivada porque no es tangente, pero ¿qué pasa si yo acerco el punto? Más al punto de acá. Entonces la recta se ve más idéntica a la recta tangente. Y si lo acerco más, se acerca más a la tangente, pero no es la tangente. Entonces, por eso decimos que la pendiente, ¿y cómo obtengo esa pendiente? Pues la pendiente, recordemos que se obtiene es esto en y dividido para lo que está en x. En y sería, y aquí está la pendiente, sería f de c más h, donde h es la distancia entre el c, el primer punto donde quiero obtener la pendiente, la recta tangente, y c más h es el otro punto, el que está acá. Que yo lo voy acercando yo lo voy acercando al punto inicial para obtener la recta tangente. Entonces, yo defino y, que sería f de c más h, menos, acá sería aquí está, f de c más h y f de c. Entonces, en y sería esta resta, que sería f de c más h menos f de c, y en x sería c más h menos c, h. Entonces, esa es la pendiente de la recta secante, se puede decir, que yo tengo entre este punto y este punto. Entonces, lo que yo voy a hacer es este punto, lo acercaré lo más que pueda al punto de acá, porque cuando estén juntos, básicamente, entonces yo voy a obtener la recta tangente. Entonces, esta recta, hay déjenme ver si consigo animación, si las puedo ver para que vean. Mm, no, al menos así de sencillo no lo voy a poder ver. Pero bueno, el punto es que es la recta tangente. Entonces yo así la defino. Defino que me acerco a este punto infinitamente cercano al que está acá.
y ahí obtengo la pendiente tangente. O sea, es decir, con todo lo que he dicho, que esta expresión, que es la pendiente de la recta secante, debo obtenerla cuando h, que es la distancia entre estos dos puntos, tiende a cero. Por eso se dice que la recta tangente es el límite cuando h tiende a cero de esta recta, de esta pendiente, es decir, el límite cuando h tiende a cero de f de c más h menos f de c sobre h. Esta es la pendiente de la recta tangente en el punto x igual c. Equivale f de c. Entonces, así se obtiene la pendiente de la recta tangente en el punto C. Entonces, queremos saber cómo obtener este límite. Eso es lo importante, cómo hallar este límite. Porque una vez que haya este límite, hallaré la pendiente de la recta tangente. Y entonces nosotros decimos que usamos la denotación de derivada, que es esto que está aquí, la derivada, que es esto que está acá, que es como ya vimos la pendiente de la recta tangente. Es muy similar a lo que está acá arriba. Bueno, un poquito diferente. Acá lo que usan es que, esta es otra forma de decir lo mismo, que f de, que el límite cuando x tiende a c, de f de x menos f de c sobre x menos c. Es otra forma de decir lo mismo. No sé por qué lo han cambiado, pero es lo mismo. Ambas son idénticas. Esta que está aquí con la que está acá abajo. Entonces, como les dije, la derivada en un punto es la pendiente de la recta tangente en ese punto. Por lo tanto, si fueran rectas, es muy fácil porque yo sé cuál es la pendiente. Yo puedo sacar la pendiente de una recta. Por ejemplo, me piden aquí la pendiente de cuando f de 1 es igual a 1, que por cierto, allá debe ser por aquí. Entonces me piden hallar la pendiente a la recta tangente en este punto y en el punto 2,8, que creo que sería, bueno, no sé, no importa la verdad, digamos que es aquí. Sí, por aquí, el 2,8. Entonces ya sabemos que para sacar la derivada necesito tener la pendiente de la recta tangente. Lo bueno que sea recto es que la pendiente de la recta tangente es la recta misma. O sea, la tangente en este punto es esta misma recta. No hay más. Acá también. Entonces simplemente sería la pendiente de esta recta y la pendiente de la recta de acá abajo. Por eso se obtiene la pendiente de aquí, que sería 0. Y acá abajo también se obtiene la pendiente, que sería -4. Por eso se iguala. ¿Ya? Entonces es sencillo cuando es una recta, porque la pendiente de la recta tangente es la propia pendiente de la recta. Entonces es bastante sencillo en este caso. Claro, ya lo vamos a ver en cuadrática, tranquilos, ya lo vamos a ver en cuadrática. Entonces, ahora sí vamos a ver, bueno, más que todo esto que estamos viendo ahorita se lo ve porque en física ya lo empiezan viendo directamente. Entonces por eso nos pidieron que les demos introducción al cálculo, porque en física yo también me acuerdo cuando empecé, literalmente todavía no había visto ni límites en cálculo y ya me estaba metiendo derivadas en física, lo cual era muy raro, pero ya pues por eso se hace esto. Entonces, ¿cómo vamos a ver en física? Lo van a ver en física, mejor dicho, que la aceleración, aquí van a tener funciones, por ejemplo, la aceleración, la velocidad y la velocidad, mejor dicho. Entonces, por definición de física, bueno, no es por definición de física, por física, mejor dicho, sabemos que la aceleración es la derivada de la función velocidad. Entonces, básicamente tenemos eso. Por ejemplo, ya, y la velocidad es la derivada de la función posición. ¿Ya? Eso es algo que van a ver, que la derivada de la función posición es velocidad y la derivada de la función velocidad es la función aceleración. Entonces, si me dan que esta es la función posición, debo determinar su velocidad instantánea y su aceleración aplicando la definición de derivada. Entonces, ¿cómo obtengo la velocidad instantánea? Pues debo obtener la función velocidad y evaluarla. Bueno, en este caso no me piden evaluarla, sino simplemente la función velocidad.
¿Cómo se obtiene la función velocidad? Como les dije, es la derivada de la función posición. Entonces, hacemos límites. Aquí hacemos el límite. No olvidémonos que este límite es lo que tenemos que obtener y que es lo que se llama derivada. Entonces, lo que se hace es velocidad es derivada de s de t. O sea, derivada de la función posición. Y el límite de la función posición, como ya vimos, claro, la derivada de la función posición es igual al límite cuando h tiende a 0 de s de t más h menos s de t sobre h. Entonces, lo que vimos aquí arribita. Se ve raro, pero sí se puede obtener. De hecho, es muy sencillo, esto que está aquí. Así obtenemos la derivada. Obviamente esto de aquí no hay que hacerlo siempre, ya nos dan tablas para saber cuánto queda para cada uno. Entonces lo que hacen es evaluar t más h en la función que está aquí arribita, t más h, y evalúan también t, que sería la misma función como tal. Entonces hacen propiedades, bueno, hacen cálculos algebraicos, te queda todo esto, te queda todo esto, bien feo, pero llegas a esto. Y aquí saca factor común h. Coincidentemente, h, obviamente este límite, cuando h tiende a 0, abajo te queda 0 y arriba también te va a quedar 0. Entonces ahí te queda una indeterminación que debes hacer igual, como hemos hecho arriba. Buscar factorizar arriba con abajo para que se te vaya la indeterminación. Entonces sí se puede. Aquí después de hacer todos estos cálculos, te queda esto que está aquí. Mejor dicho, esto que está aquí. Aquí puedes sacar factor común h. Saca factor común h. Y ahí simplificas este h con esta h. Y ahí se te va la indeterminación. Entonces ahí ya todo bien chévere, porque ya no tienes problemas. Te queda todo esto que está aquí arriba. Y aquí arriba, si tú determinas, si tú evalúas h igual 0, no te queda ningún problema. Entonces tú quedas, evalúas h, esto se va, esto se va, esto se va, y te queda que es menos 3t cuadrado más 6t más 1. Y entonces esta es la derivada. De esta función que está acá arriba, que es la posición, esta es la velocidad, la derivada de la posición. Entonces este proceso que está aquí está un poco feo porque es medio complicadita, pero es relativamente sencilla, de hecho. Entonces así saca la derivada y ahí puedo sacar mismo la aceleración, que es la derivada de la velocidad, igualmente con el mismo proceso, pero con respecto a esta función. De nuevo ya saben que es t más h menos bt sobre h, para sacar la recta tangente, la derivada de la recta tangente. Entonces de nuevo me queda todo esto, cálculos, y llego de nuevo a este caso en que puedo factorizar h, factorizo h, y ese se simplifica con el que está aquí abajo, y me queda esto, y lo bueno es que aquí no hay indeterminación cuando h tiende a 0, porque no olviden que cuando h tiende a 0 aquí te queda 0 sobre 0. Cuando simplificas esto se va a esa indeterminación y tú ahí ya puedes reemplazar h igual 0. Entonces con h igual 0 esto se te va y te queda solo menos 6t más 6. Y por eso la aceleración es menos 6t más 6. ¿Ya? Entonces dejen ver si hacen lo mismo para otros. Para otros. Profesor, en estos ejercicios de ley tengo que aplicar la definición o puedo derivar de uno. Depende. O sea, cuando uses, por ejemplo, esto de aquí, claro, como tú dijiste, es la definición de derivada. Es que depende, pues si el ejercicio te pide... mira, aquí te dicen clarito, aplicando la definición de derivada. Si te dicen eso, no te queda otra que usar la definición, que es esto de aquí. Pero si no te dicen eso, tú puedes derivar tranquilamente, que es ya lo que vamos a ver ahorita, las reglas de derivación. Dejen ver un rato que quiero ver qué falta. Aquí están las reglas. Entonces, por ejemplo, aquí te piden sacar reglas con derivación. Bueno, aquí solo graficar parece que te piden. Ah, no, calcule la pendiente. Entonces, para calcular la pendiente aquí es lo que acabamos de ver. Dejen ver, es que me preocupa que me quede sin tiempo. Ay, tienen taller, ¿cierto? Entonces, mejor se los dejo ahí para que terminen. Dejen ver si terminamos. No olvidemos que tienen taller a las 8:50. Entonces, vamos siguiendo. Eh, Aquí tienen las reglas de derivación. O sea, todo este proceso que hemos hecho acá arriba, que se hizo acá arriba,
no es necesario que lo hagan siempre, porque ya está hecho para un pocotón de funciones y estos son los resultados. Entonces tienes la derivada de la función constante, que es 0, la función identidad, que es igual a 1, la función potencia, esta es muy útil, que es igual a n por x, x elevado a la n menos 1, es decir, este n pasa a multiplicar y se reduce 1 al exponente. Sí, también entra el tema de la salida, sí, sí, sí. En taller y prueba de salida entra este tema que estamos viendo. Tenemos suma de funciones, esto es lo chévere de la derivada, que es lineal, es decir, puedo dividirlo, puedo separarlo si quiero saber la derivada de suma de funciones, puedo sacar la derivada de la primera y la derivada de la segunda y luego sumarlas, también en rectas. En multiplicación es un poco más complicado, porque aquí tengo que usar esta propiedad, que sacas la primera por la derivada de la segunda, más la derivada de la primera por la segunda, si quieres sacar la derivada de un producto de funciones. Y si es de divisiones, es un poquito más complicado todavía, la derivada de la primera por la segunda menos la primera por la derivada de la segunda dividido para la segunda al cuadrado. Si quieres sacar la derivada de una división de funciones. Aquí está ¿por qué la función exponencial es tan importante? Porque la derivada de la función exponencial con base Euler, con base E, porque es bueno, no sé si es la única, creo que sí, función que su derivada es igual a la propia función. Si tú las derivas, queda igualita. Pero, pero cuando es un exponencial con otra base, entonces es lo siguiente. Tenemos que multiplicarla por logaritmo natural de A. Entonces, también tenemos que la derivada de la función logarítmica es 1 sobre X, y la derivada de la función en A, base A, es 1 sobre X por logaritmo natural de A. Y de las trigonométricas también las tenemos aquí. Entonces, una vez que ya sabemos esto, ya no necesitamos usar la definición de la función, sino podemos usar tranquilamente las reglas que hemos visto. Por ejemplo, me piden esta función y quieren obtener la derivada, pues aplico la definición de derivada. Lo bueno de la derivada, como les dije, que podemos dividirlo. No estoy seguro si vayan. La prueba de salida. Podría ser que sí, la verdad no te puedo confirmar. No estoy seguro, no he visto la prueba de salida. Pero si está ahí, podría ser que sí salga. Aunque no hemos visto trigonométricas, ¿saben? Entonces esperaría que no. Entonces, como les dije, aquí puedo dividir la derivada de la suma. Y me queda, y puedo obtener la derivada por este aquí, de x al cubo. Ah, y claro, también las constantes que están multiplicando la función, la puedo sacar de la derivada, no hay problema. Por eso sale el menos 3. Y te queda derivada de x al cubo, más derivada de 9. Esta derivada de 0, porque es constante. Y esta de aquí es como vimos, 3x al cuadrado. Entonces 3x al cuadrado por menos 3 te queda menos 9x al cuadrado. Y por eso la derivada de esta función es menos 9x al cuadrado. Obviamente, si aplicaras la definición que vimos arriba a esta función, te debe quedar lo mismo. Te debe quedar lo mismo. Así me puedo sacar la derivada de este polinomio medio complicado. Simplemente saco la derivada de cada uno de sus sumandos. O sea, del polinomio lo divido para cada uno de sus componentes. Y ahí saco la derivada de cada uno de sus componentes. Y puedo obtener la derivada de la función como tal. Entonces, aquí en cambio me piden determinar cuándo la derivada es nula. O sea, debo sacar la derivada y luego igualar la derivada a 0. Y ahí es resolver una ecuación cuadrática. Tenemos que si una función es continua en un punto, no necesariamente es derivable en ese punto. Pero si la función es derivable en un punto, entonces podemos garantizar que es continua en dicho punto. ¿Ya? Entonces, ¿por qué pasa esto? Ya. No olvidemos que la derivada me dice que el límite cuando h tiende a 0 quiere decir que es que la derivada, cuando por la izquierda, es igual a la derivada por la derecha. Si mal no me equivoco, dejen ver mejor el ejemplo.
para estar seguro. F es continua, esta función te dan. Esperen un ratito. Quiero ver qué falta, pero creo que hay algo más importante que ver, que es lo de la recta tangente. Eso es lo último. Ya vamos a terminar de ver esto y hacer un ejercicio de esto que es bastante chévere. Entonces, finalmente, el último uso que podemos tener, pero creo que no hay que verlo. Porque es el 10.3. Espérenme un ratito. Creo que no hay que ver esto de aquí, ¿saben? Vamos a resolver nomás lo que están aquí arriba. Porque... Vamos a hacer eso aquí nomás. Porque según estoy viendo, se pueden ver en el de Excel, solo hay que ver límite en un punto, continuidad y derivadas en un punto, nada más. Entonces mejor sigamos con respecto al Excel. No hay que ver más que eso. Entonces vamos a resolver estos ejercicios que eran del 10.3, que es la derivada. Entonces vamos a sacar. Un ratito. Ya. Vamos haciendo estos ejercicios nomás. Porque viendo en el Excel, solo hay que ver hasta la derivada en un punto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, no ignoren, sino léanlo si gustan, pero eso no, probablemente no se los tomen, porque ya es 13.4 y solo hay que ver hasta 13.3. Entonces vamos, por ejemplo, aquí, vamos a hacer este. Usar la definición para obtener la derivada en este punto. La definición del límite. Entonces, ¿cómo sería esto? Pues, esta es la posición. Claro, podrían usar la derivada como tal, pero eso no hemos visto en teoría hasta ahora, entonces hay que usar el límite. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber que la velocidad de t es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de t más h menos f de t sobre h. Básicamente esta es la derivada, la definición de derivada. Entonces esto voy a sacar. Entonces como límite cuando h tiende a 0, f de t más h sería... claro, obviamente si lo derivas es mucho más sencillo, pero no puede, en teoría no deberías usar derivadas, sino la definición. Entonces, por ejemplo, para que vean cómo se hace, lo voy a hacer ahorita. Entonces reemplazo este t más h aquí en la función. Sería 2 por t más h al cuadrado más 1 menos 2t cuadrado más 1 sobre h. Entonces límite cuando h tiende a 0. Este de aquí te queda 2 por t más h es t cuadrado más 2ht más h cuadrado más 1 menos 2t cuadrado menos 1 sobre h. Entonces aquí este 2 menos 2t se va a ir con el 2t. Bueno, no, mejor primero hago el producto. Te va a quedar 2t cuadrado más 4ht más 4h cuadrado. O sea, con este. Y aquí te queda... Así. Más 1 menos 2t cuadrado menos 1. Aquí sí voy a simplificar. Entonces simplifico. Simplifico aquí este 1 y menos 1, este menos 2t y este más 2t. Y me queda 4ht, bueno, el límite cuando h tiende a 0, de 4ht más 4h cuadrado sobre h. Aquí saco factor común h, lo voy a poner acá arriba. El límite cuando h tiende a 0,
de h por 4t más 4h sobre h. Entonces aquí ya se me va el h. Se va el h. Y entonces me va a quedar que es el límite cuando h tiende a 0 de 4t más h, más 4h. Entonces aquí ya reemplazo h igual 0 porque ya no hay indeterminación. Entonces cuando reemplazo h igual 0, yo veo que esto se va. Y me queda el límite. No, que ya no me queda límite, sino me queda que esto es igual a 4t. Y esa es la derivada de la función en ese punto. Profesor, cuando tenemos que el límite, cuando h tiende a 0, que tenemos el 4t más 4h, eso se lo conoce como la recta secante, y cuando eliminamos el h, porque como h tiende a 0, lo que queda es la recta tangente. Mm, claro, o sea, cuando tienes sin h, claro, sin eliminar la h, sería la secante siempre, o sea, cuando h no es 0, pues obviamente. En este caso sería, sí, esta sería la de la recta secante, siempre y cuando h no sea 0, h sea mayor que 0. Cuando eliminas esto, claro, no, mejor dicho, esta es la de la recta secante. Sí, esa es Eh, la recta secante. ajá, Sí. pero h no es 0. H sería un valorcito mayor que 0, no sé, 2, 1. No olvidemos que h es la distancia entre el punto, o sea, digamos que es aquí, este es c y este es h. No, c más h que digo. C más h. Entonces, ese valorcito sería esta pendiente de esta recta secante. Entonces, cuando h tiende a 0, este hcito se hace más pequeña, es porque este punto se acerca al punto de acá y ahí te queda la recta tangente. Justamente cuando h es 0. Justamente cuando h es 0. Sí, 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 sí. Bueno, entonces ya creo que mejor hasta ahí. Ya vayan preparándose para el taller. Déjenme, voy a dejar de grabar lo que puedo, lo puedo grabar. Y déjenme.